Y estamos en la primera carta a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y estamos estudiando el capítulo 1 y vamos a revisar los versículos 12 en adelante. El estudio anterior vimos algunas cosas interesantes en cuanto a cuál era el propósito de que el apóstol Pablo envía esta carta. Y el apóstol Pablo le está pidiendo a Timoteo que se quede pastoreando esta iglesia en Éfeso, para que esta carta fue con el propósito de había un cierto grupo de falsos maestros dentro de la iglesia que querían distorsionar la sana doctrina, y el apóstol Pablo le dice, bueno, le ruega que se quede en Éfeso con ese propósito de que no permita que los falsos maestros saquen de la sana doctrina a los creyentes. También ellos estaban tratando de apartar de la fe a los hermanos en Cristo. Entonces el apóstol Pablo hace este pedido a Timoteo con el propósito de garantizar que allí en esa iglesia se continuara predicando la sana doctrina, y eso es fundamental en cualquier iglesia en el mundo. Cuando no se predica la sana doctrina, entonces la iglesia está con un propósito alejado de Dios. Entonces, lo que debe caracterizar a todas las iglesias cristianas, habidas y por haber en todo el mundo, debería de ser que tengan la sana doctrina. Pero el problema es que todo el mundo, cuando se les pregunta, dice que tienen la sana doctrina, pero cuando se revisa a la luz de la Escritura, vemos que no es cierto. Allí en Éfeso había algunas enseñanzas que estaban llevando a los creyentes a tener situaciones que parecieran como que fueran niños. Si nosotros ya estudiamos la carta a los Efesios y vimos que era como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, y ese es el problema. Entonces los creyentes deben de estar fundamentados en un cuerpo de doctrinas que es bíblico y que no tiene que ver con ninguna fábulas o historias que el mundo ha creado. Debe de fundamentarse en lo que la Escritura dice. Hay aproximadamente como 52 doctrinas fundamentales que los creyentes deberían de saber. Desde el origen del hombre, ¿verdad? Empezando por Dios, el origen del hombre. Empezando sobre la creación de Jesucristo, el Espíritu Santo, y bueno, Israel, la iglesia, la ley, la gracia, la justificación, la santificación, la glorificación, un sinfín de doctrinas, el rapto de la iglesia, y también la tribulación, la eternidad, acerca del reino milenial, acerca de hay diversidad de doctrinas, pero debería la iglesia conocer esa diversidad de doctrina y estar fundamentada para no perderse. En este caso, los hermanos estaban siendo afectados por la fe, y la fe es un fundamento importante para los creyentes. Si un creyente se desvía de la fe, entonces va mal la cosa. Ahora entonces, y vamos al versículo 12, donde vamos a empezar el estudio de hoy.
vemos en el versículo 12 que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Bueno, este versículo es como una oración elevada al Señor con acciones de gracia. Y dice en el versículo 12 que está dando gracia a quien lo fortaleció. A quien lo fortaleció. Y en este caso fue Cristo Jesús. Ahora entonces, a partir de la conversión de Pablo, que fue en Damasco, el camino a Damasco, a partir de ahí, bueno, el Señor tiene escogido a este hombre para que cumpla un ministerio. Pero saben ustedes, hermanos, que los ministerios requieren el fortalecimiento del Señor, si no los ministerios caen. Y aquí pues empieza el apóstol Pablo, dice que en primer lugar Cristo le fortaleció y también le tuvo por fiel. Dos cosas importantes: le fortaleció y le tuvo por fiel. Ahora, hermanos, la fidelidad es algo importante en un ministerio. Es decir, que la fidelidad lleva a hacer un ministerio de una manera correcta. Y por eso estamos en esta iglesia tratando de que los ministerios sean los creyentes que tienen ministerios sean fieles a ese ministerio. Es decir, que pues vean desde el punto de vista del Señor. Y cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de un servicio. ¿Cómo debemos de servir? Y bueno, ¿en quién debe estar enfocado el servicio? Ahora entonces, porque la palabra aquí, en el versículo, dice que también, poniéndolo en el ministerio, la palabra ministerio viene de la palabra diaconía, es decir, es prestar un servicio. Ahora entonces, los creyentes se preguntarán: ¿yo estoy capacitado para tener este ministerio que tengo? Es decir, Dios me ve como fiel a mí para desarrollar este ministerio que tengo. Y pueden surgir preguntas y algunos podrían decir: yo creo que yo me considero que no soy apto para este ministerio. Pero vamos a ver que el desafío es para todos los creyentes. Dios les ha dado dones y para ponerlos a servicio de los demás. Ahora entonces, y cuando dice que lo puso en el ministerio, eso significa que no fue que Pablo andaba buscando el ministerio. No fue que Pablo andaba viendo dónde le daba otro ser humano, otro hombre, un ministerio. Como hoy en día hay cruzadas evangelísticas y cruzadas donde también se presentan, bueno, le llaman cruzadas de ministerios, donde hay hombres que dicen que van a dar ministerio a otros hombres. Y esa sería una forma de pensar errada, porque quien da el ministerio no es ningún hombre. En la Biblia tenemos claro, ¿verdad?, que los dones, por ejemplo, los da el Espíritu Santo, los da Dios y también los da Jesucristo. Es decir, los tres actuando armónicamente para que podamos tener un servicio cada uno de nosotros y ponerlo a la orden de los demás. Ahora, ningún hombre puede dar ministerios, es decir, y puede dar dones, y puede dar cualquier cosa que pueda servir para la obra del Señor. Dios lo da todo. El hombre simplemente es el instrumento que va a servir al Señor. Ahora, en este versículo, en el versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice lo hice por ignorancia en incredulidad. Este versículo es un versículo muy fundamental en este pasaje. En primer lugar, podríamos hacerle una pregunta. ¿Quiénes cumplen con el requisito para el ministerio? ¿Quiénes deben de tener ministerios? Precisamente deben de tener ministerio los creyentes, no los inconversos, ¿verdad? Deben de tener ministerio los creyentes. ¿Quién de los creyentes está capacitado para tener un ministerio? Y aquí podemos ver en este versículo 13, dice que ¿qué tipo de gente era Pablo? Era un hombre calificado, su conducta era recta, es decir, como algunos dicen, no, para tener un ministerio, pues tú, cuando seas llamado, debes de ser la persona ideal. Y empezamos a dar calificativos de personas que son santos, que no hacen nada. Pero Pablo dice, bueno, yo recibí un ministerio y el Señor me tomó por fiel. Pero realmente, ¿cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo? En primer lugar, dice él aquí que fue blasfemo. La palabra blasfemo o blasfemia significa hablar mal de otro. Hablar mal de otro. Por ejemplo, el quehacer de Pablo era desacreditar el nombre de Jesús. Y el hecho de que Cristo haya sido sacrificado en la cruz para él era ridículo. Y fíjense que aquí debemos de pensar una cosa. Casi siempre pensamos que las circunstancias que llevan a un ser humano a estar en contra de Dios aparentemente podrían ser circunstancias, bueno, de una persona que no es religioso, que no sabe nada de Dios. Mas sin embargo, hay personas que son muy religiosas, muy entregadas al Señor, pero que están en contra de Dios. Es decir, que por servir al Señor, lejos de eso, no le están sirviendo. ¿Y cómo? Bueno, Pablo era un fiel defensor de Dios. Pablo era alguien que dijo, yo voy a defender la posición de Dios. Yo estoy entregado a servir al Señor y por lo tanto soy defensor de Dios. Ahora entonces, pero en esa defensa, Pablo no estaba sirviendo al Señor, sino que estaba en contra del Señor. ¿Y cómo? Bueno, porque en primer lugar, él era un blasfemo, estaba hablando en contra de Cristo. Hablar en contra de Cristo era hablar en contra de Dios. O sea que realmente él no tenía un criterio de que Cristo, un criterio bien definido acerca de Cristo. Él lo veía como el ser humano que murió en la cruz, ¿no? Pero después da vuelta la cosa, ¿verdad? Ahora, también dice que fue perseguidor. Bueno, ¿perseguidor de quién? De la iglesia. Y cuando se persigue a la iglesia, se perseguía a quién también? A Cristo. Por eso Cristo, cuando Pablo se convierte, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Realmente estaba detrás de Jesús. Pablo, en la vida práctica, Pablo iba persiguiendo a los creyentes. Pero perseguir a los creyentes no era perseguir a Cristo. Ahora entonces, en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo consentía en el capítulo 7, Pablo consentía con la muerte de Esteban. Y dice que hasta le arrojaron la ropa a Pablo ahí.
Jerusalén. Ahora entonces, la palabra de aquí que encontramos perseguidor, se trataba precisamente de eso. Pero Dios tiene preparado todo, arreglado todas las cosas. El hombre lo puede ver desde un punto de vista de las cosas, pero Dios las ve de otro punto de vista. Esta persecución era algo necesario. Era necesario que la iglesia fuera perseguida porque en Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios se les había encomendado que fueran y dieran testimonio acerca de Cristo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero ellos se habían quedado ahí. Más sin embargo, traemos a la memoria eso para recordar que Pablo está diciendo: yo era el que perseguía a esos creyentes. Y ahora, hoy día, bueno, el colmo de los colmos es que ahora se persiguen creyentes contra creyentes. Las iglesias contra las iglesias. Y es decir, no tenemos en el mundo, no tenemos un consenso de que todas las iglesias quieran estar juntas. Las iglesias que hay en el mundo, como creyentes. Porque unos tienen criterios que son mejores que los otros. Ahora entonces, ¿pero qué dice la Escritura acerca de la iglesia? Ahora entonces, que la Escritura no da el consenso que dan los hombres. Los hombres hacen una lista humanamente de cosas que la iglesia debe de cumplir y Dios da otra. Ahora entonces, dice que fue también injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Ahora, otra cosa interesante aquí, dice Pablo que él fue recibido en misericordia. Ahora entonces, piensa, hermano, si pasáramos preguntando a todos los pecadores en el mundo, ¿califica usted para ser creyente? ¿Qué diría la gente? No diría, yo no califico para ser creyente. Es más, si le preguntáramos a los homicidas, si le preguntáramos a los violadores, si le preguntáramos a todo tipo de delincuentes, si le preguntáramos a la gente que se considera más pecadora, y le dijéramos, ¿usted califica para ser un creyente? Y la gente, ¿qué diría? No. Ahora, piensa en un momento, ahora entonces, Pablo dice, yo fui llamado a misericordia porque Dios realmente yo no calificaba. Dice Pablo, yo era un blasfemo, un perseguidor, era un injuriador, es decir, era alguien que no calificaba para ser un ministro de Dios. Ahora entonces, pero entonces vemos aquí que en este versículo está diciendo que fue por misericordia, y la palabra misericordia significa recibir algo que uno no merece. Ahora entonces, ¿cuántos de nosotros merecíamos ser hijos de Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros? Si fuera por calificación humana, ¿cuántos de nosotros dijeran, bueno, vamos a hacer un grupo de hijos de Dios y vamos a tener la calificación para la gente? Si nosotros nos presentáramos ahí, ¿calificaríamos para ser creyentes? Los jueces que podrían enfrente de nosotros dirían, no, esto no califica. Porque si revisamos nuestra vida, entonces diríamos, no soy tan bueno como debería de ser. Pero Pablo dice, yo no era bueno, yo no era el mejor creyente, él era lo peor, él mismo se llama que no era lo mejor. Ahora entonces, y dice, da dos razones por las que Pablo no calificaría si fuera una calificación humana. Primero sería porque lo hice por ignorancia. Bueno, pero la Biblia dice que
todos tenemos conocimiento de Dios. ¿Pablo tenía conocimiento de Dios? Claro que sí. ¿Estudiaba la Biblia Pablo? Claro que sí. ¿Enseñaba la Biblia? Bueno, a lo mejor que sí, era un maestro. Ahora entonces, y resulta que una cosa importante aquí, hermanos, el hecho de andar a la Biblia o de estudiarla o enseñarla no garantiza de que tú eres lo mejor. Aquí tenemos el caso de Pablo. Ahora entonces, no es una calificación humana, por lo tanto es por misericordia. Y lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Otro problema, la incredulidad es la barrera más grande para un ser humano, para que se pueda acercar a Dios. Pero Pablo era seguidor, era una persona que quería estar cerca de Dios. Era un defensor de Dios. Ahora entonces, dice que por incredulidad. Y muchos fracasan también por este hecho, ¿verdad? No llegan a ser creyentes por incredulidad. La Biblia da la salvedad de que una persona debe acercarse con fe y debe de creer. Y si cree, entonces tiene acceso a Dios por medio de Jesucristo. Ahora entonces, vemos aquí entonces que Pablo dice, me puso o me tuvo por fiel poniéndome en un ministerio y que yo realmente no lo merecía porque era un perseguidor, un injuriador, un blasfemo, y todo lo que he recibido, dijo Pablo, todo lo que he recibido fue por misericordia. Y ahora entonces, significa entonces la pregunta que debemos de hacernos cada uno de nosotros. Ahora, después de haber estudiado estos versículos, ¿califico yo para tener un ministerio? La pregunta que debemos de hacer nosotros, ¿califico yo para tener un ministerio? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? La respuesta sería sí. Ahora, ¿por qué? Porque fíjense bien que el ministerio Dios lo da por misericordia y por gracia, no por ser la excelencia. Ahora, por eso es que las grandes contradicciones con aquellos que piensan que la salvación se obtiene a través de ser una persona que es santa y que no tiene pecado. El apóstol Pablo se va a los extremos y él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, lo vil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo, lo más perdido, pues, escogió Dios para salvarlo. Y lo más débil del mundo para avergonzar a los más fuertes. Entonces significa que Dios ha venido a este mundo a escoger a los pecadores para ofrecerles la salvación. No puede ofrecer la salvación a alguien que se considera que no tiene pecado y que es perfecto. La salvación se le puede ofrecer nada más a aquel que se considera pecador, porque este sí va a sentir que es un necesitado de Dios. Ahora, entonces, dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, la gracia de Dios fue más abundante que ¿qué? Más abundante que lo que un ser humano puede hacer, pecador. La gracia es más que un pecador. Por eso es que la gracia nos acobija y nos arropa, ¿verdad? Y por eso es que la gracia, nosotros podemos recibir esa gracia de parte del Señor. Ahora, la gracia de Dios es más abundante
que lo que nosotros somos, pecadores. Ahora entonces, y dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, con la fe. Ahora entonces, para que una persona con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Bueno, la gracia de Dios ha sido mostrada al ser humano por varias razones. Una, porque el ser humano se considera, los seres humanos nos consideramos a veces que somos la excelencia de todo. Y la gracia de Dios viene a decirnos a nosotros, no eres nada. Ahora entonces, el apóstol Pablo se considera que él no era nada. Más sin embargo, aquí el Señor, bueno, él mismo está diciendo que la gracia de Dios fue más abundante que lo que él podía ser, un pecador. Ahora entonces, y también con la fe y el amor, dos elementos importantes, la fe. Porque, bueno, ahí en la iglesia de Éfeso, los problemas era que a los hermanitos querían apartarlos de la fe. Y una persona para ser salva, en primer lugar, necesita la fe para salvarse. Pero alguien podría decir, hermano, ¿tú eres salvo? Sí. ¿Y por qué eres salvo? Por la fe. Ah, pues no eres salvo. ¿Alguien podría decir eso? Hay mucha gente que dice así. No, hermano, te han engañado. Solo por la fe no se es salvo. Pero aquí dice, da esas dos razones el apóstol Pablo, la fe y el amor. Bueno, la fe puesta en Cristo y el amor manifestado de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Esas dos razones nos garantizan que nosotros somos aceptados delante de Dios. Ahora entonces, y dice que esta gracia fue más abundante, también lo menciona el apóstol Pablo, porque, bueno, no solamente Pablo fue salvo, sino que también le da un ministerio al Señor. Fue salvo y le da un ministerio. Ahora entonces, hermanos, vemos aquí que ese es por puro amor de Dios. Ahora entonces, y por la fe puesta en Cristo, recibimos todo eso. Nosotros como creyentes también, esta iglesia, todo lo que recibe es por la gracia de Dios, no es por otra cosa. Ahora entonces vemos aquí que la única esperanza que pudiera tener la humanidad en cuanto a la salvación sería la gracia de Dios. No hay otra razón, sino por medio de la gracia de Dios. ¿Y por qué la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios es algo que, bueno, es equitativo en cuanto a todos los seres humanos. Es decir, que todos calificamos delante de Dios por medio de su gracia. Es decir, que aparte de la gracia, algunos podrían calificar por las obras, podría decir, puedo calificar por las obras porque soy mejor que otros, pero no es equitativo. Hay algunos que estarían en desventaja. Por eso es que en Efesios, cuando estudiamos esa carta, el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto dice, no proviene de ustedes, en otras palabras, ¿verdad? Sino que proviene de Dios. Es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, es decir, no es por lo que alguien pueda hacer. Es equitativo con todo. ¿Por qué? Porque todos estaríamos al mismo nivel, abrazando la gracia de Dios, todos por medio de la gracia, calificamos entonces delante de Dios. Ahora entonces, y aquí también dice que en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida
por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, que nadie queda excluido, pues. ¿Por cuánto vino Cristo a este mundo? ¿Por algunos o por todos? Hay algunos que se consideran calvinistas que dicen, no, solo vino por algunos, no por todos. Pero cuando les mostramos Juan 3:16, decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo arropa ¿a quién? A todos. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora entonces, y preguntamos a los calvinistas, ¿y ese versículo qué le dice? Sí, solamente califica esos que están en ese versículo, solamente son aquellos que Dios ha decidido salvar, no todos. Bueno, pero aquí dice que todo el mundo, sí, pero aquí la palabra todo significa solo los que van a ser salvos, no los que no son salvos. Ahora entonces es una contradicción. Ahora entonces, en la primera carta del apóstol Juan, dice que él fue leamos primera de Juan mejor, para no decir cosas que no dice la Biblia. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que a través del sacrificio de Cristo Dios estaba satisfecho y aceptaba a todos que confiaban en Cristo. Dice aquí que algunos nada más, o dice que por todo el mundo. Aquí dice que por todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? El problema es la incredulidad. No todos van a ser salvos por la incredulidad. Muchos han decidido no creer. Ahora entonces, pero bueno, dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. ¿Cuál palabra, hermano? ¿Cuál palabra? Que Cristo vino, dice, vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice el apóstol Pablo en la última parte, de los cuales yo soy el primero. Ahora entonces, ¿a quién vino a salvar el Señor? ¿A los pecadores? No vino a salvar a otro tipo de gente, ¿verdad?, que considera lo más recto y lo más honesto y lo mejor del mundo. No. Si hubiera sido así, que los hombres no hubieran necesitado a Jesucristo, Dios no lo hubiera enviado. Porque ¿qué hubiera venido a hacer Cristo aquí a este mundo si no se necesitaba? Allá en la gloria de Dios estaba Jesucristo a la diestra del Padre, siendo glorificado por los ángeles, y estaba recibiendo la gloria allá. Pero Dios decidió enviarlo porque los hombres estaban necesitados de Dios, necesitaban a un Salvador, estaban muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Y en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no podíamos estar en su presencia. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces significa que estábamos listos para morir eternamente, alejados de Dios. La palabra muerte significa estar separados de Dios. Ahora entonces, significa entonces que Pablo dice, Jesús vino a los pecadores. Entonces, todo ser humano es digno de recibir ese mensaje.
Bueno, dice el versículo que la palabra fiel y digna de ser recibida. La palabra es fiel y digna de ser recibida. Es decir, uno podría decir, ¿cuál es el mensaje que me trae? Bueno, le traigo el Evangelio. Pues no, yo no, ese mensaje no lo quiero. Pero ese es el mensaje digno de ser recibido. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero? No, yo quiero una nueva visión de las cosas, ¿verdad? Y que tener una nueva unción acerca de las profecías y de muchas cosas. Bueno, pero la Escritura dice, no, para salvarse lo que necesitamos es recibir el Evangelio. Que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores no debería de ser un rechazo para la gente, sino ese mensaje digno de ser recibido. Digno de ser recibido, pero bueno, ese mensaje cuando se les predica a la gente, muchos lo rechazan, porque no lo consideran dignos. Aquellos que consideran que deben de salvarse a través de las buenas obras, no representa nada el mensaje del Evangelio para ellos. Aquellos que consideran que van a ser salvos a través de sacrificios, no consideran que el sacrificio de Cristo es lo más digno de ser recibido, y de creerlo y aceptarlo y de confiar en ese sacrificio. Ahora entonces, y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora entonces, Pablo se está ubicando aquí acerca de su condición como era antes de ser salvo, y dice, yo era de los más grandes pecadores. Yo soy de los primeros. Cuando la palabra primero aquí se está poniendo en una categoría de que es de lo máximo de pecador que puede haber en el mundo. Lo máximo de pecador. Y dice, y si Dios decidió salvar a lo máximo de pecador, entonces podría salvar a toda la humanidad. Porque ya no hay no hay otra categoría más de él. Pablo dice, yo era de los máximos de pecador. Ahora entonces, y si otros se consideran menos pecador que Pablo, entonces calificarían para ser salvos, ¿verdad? No tendrían problema de ser salvos, solamente de poner su fe y confiar en el Salvador que es Cristo Jesús. Ahora entonces, y dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Ahora, dice Pablo, Jesucristo me salvó para ser ejemplo de los demás. ¿Ejemplo de qué? ¿De buena gente? No, ejemplo de lo más pecador que podría haber. Entonces me puso como ejemplo para que los demás no tengan problema de cómo uno puede ser salvo. Si me salvé yo, dice Pablo, que era lo máximo del pecador. Ustedes que tienen una condición menor de pecador deben ser salvos, porque algunos ven al pecador como categoría, ¿verdad? Más sin embargo, un solo pecado hace pecador a la gente, ¿verdad? Ahora entonces, y dice que este es el ejemplo para los que había de creer. Ahora entonces, pero una de las cosas más interesantes que vemos ahora, por ejemplo, en la evangelización, mucha gente no muestra el evangelio a la gente, sino muestra la conducta personal que lleva esa persona. Y debería de ser al contrario, nunca poner la conducta de un ser humano
autorizar a nadie. ¿Por qué? Porque los seres humanos fallamos. Ahora entonces, ¿a quién se debería a quién deberíamos de tener entonces? Es decir, lo que deberíamos de decir, en lugar de decir, porque la gente dice, no, yo soy lo máximo, soy buena gente, yo no le hago mal a nadie, soy buen vecino, soy esto y esto. Mire, le doy ejemplo a la gente para que se salve. No tiene ningún mérito eso. Pero tiene mérito decir, mire, yo era de los más grandes pecadores, pero mire, el Señor me ha salvado. ¿Usted es salvo? Sí. Aunque usted no lo crea, soy salvo. Porque no soy salvo por lo que yo soy, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. No es por mérito mío, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora entonces, significa entonces que lo que deberíamos decir al contrario, no, yo soy un pecador que he sido justificado por la sangre de Cristo. Ahora entonces, pero nadie le gusta decir que es pecador, ¿verdad? Y cuando usted le dicen, usted es un pecador, los oídos como que, bueno, no quiero recibir ese mensaje. Mire, si realmente nosotros, lo que ha pasado con nosotros es que somos pecadores, que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que esa gracia nos abrazó y hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Ahora entonces, versículo 16 también dice para los que habían de creer en Él para vida eterna. Ahora entonces, hermanos, los que creen, dice aquí la Escritura, tienen entonces ¿qué? Vida eterna. Entonces, para vida, uno cree no para un momento, ni para un mes, ni para una semana, ni para un año. Como algunos dicen, no, yo ya no soy creyente, estoy caído. No, eso no tiene sentido. La Biblia dice que cuando uno cree es para vida eterna y lo eterno es eterno. Ahora entonces, la vida eterna nadie la puede cambiar. ¿Será que el ser humano podría darle un giro a la vida eterna para que ya no fuera eterna? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora entonces, y dice el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí queda totalmente rematado aquel que se quiera justificar que es por mérito que él va a ser salvo. Ahora entonces Pablo dice, no dice aquí, por tanto, yo que pude alcanzar la salvación a través de mi trabajo y mi esfuerzo personal, no dice Pablo así. No, ¿a quién se le debe dar la honra y la gloria aquí? Al Rey de los siglos, a Jesucristo. Se le debe dar la gloria al Rey de los siglos. Bueno, al inmortal, invisible. Es decir, está dando una posición de deidad acerca de él, ¿verdad? Invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Es decir, el honor no es nuestro, los méritos no son nuestros, la honra y la gloria es para el Señor, no es para nosotros. Ahora entonces, este versículo, los teólogos dicen que es en las sinagogas pías cantaban esto, y dice que Pablo, a lo mejor Pablo lo había oído ahí en muchas sinagogas cuando se reunían, y lo recalca aquí, ¿verdad? Por tanto, al Rey de los siglos. Es decir, que en el
estudios teológicos se le llama doxología, ¿verdad? Entonces, significa un canto de alabanza hacia el Señor, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y luego, vamos a ver los últimos 3 versículos. Ahí dice aquí: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora entonces, después de haber explicado el apóstol Pablo de cómo fue su conversión y de que no fue por lo que él era, sino por la gracia de Dios, ahora le aconseja a Timoteo: ahora te encargo, Timoteo. Es decir, le estaba mostrando, en primer lugar, le mostró el problema por cual lo quería dejar de pastor ahí. Segundo lugar, le dice cuál es la situación que está viviendo la iglesia. Están los falsos maestros apartando de la fe a los creyentes. Y bueno, y dice el apóstol Pablo: te voy a contarte acerca de cómo yo fui salvo, y que no era lo mejor, pero eso no indica que, bueno, que delante de Dios tenga la salvación y la vida eterna. Pero ahora, Timoteo, te encargo, te doy un encargo. ¿De qué? ¿Cuál es el encargo? Para que conforme a las profecías, bueno, a Timoteo era costumbre antes, cuando era llamado un ministro, imponerle las manos. Imponerle las manos y hablarle acerca del servicio que iban a prestar. Entonces a este Timoteo ya le habían impuesto las manos y ya habían dicho que iba a ser un siervo para el Señor. Pero de acuerdo a eso, le recuerdan a Timoteo, de acuerdo a eso, bueno, te encargo que milites la buena milicia como un soldado. Es decir, hermanos, estaba poniendo en una posición a Timoteo, el apóstol Pablo, de que iba a haber una guerra espiritual ahí. Iba a haber una guerra espiritual, iba a haber una lucha espiritual, porque los aspectos doctrinales tenían que ser tocados, y ahí es donde había que presentar una defensa, como cuando el soldado está en guardia y está vigilante a ver qué va a pasar. Ahora entonces, le aconseja a Timoteo: milita la buena milicia, es decir, enfrenta esta situación como un buen soldado. ¿Y qué le pide? En primer lugar, ¿qué le pide? Versículo 19: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora entonces, lo primero que hay que defender es la fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de cuerpo doctrinal. Defendamos el cuerpo doctrinal en el cual hemos creído. Bueno, ¿cómo? ¿De qué manera? Por ejemplo, si alguien le dijera a usted: bueno, fíjese que nosotros no vamos a ir al cielo, ¿cuál sería la defensa que usted presentaría a esta persona que le dice: nosotros no vamos a ir al cielo? ¿Cuál sería la defensa doctrinal que presentaría un creyente en cuanto a ir al cielo? Bueno, ¿vamos a ir al cielo, sí o no? Sí, vamos a ir. Ahora, ¿cómo presentaría la defensa que va a ir al cielo? Bueno, tenemos, hemos estudiado mucho aquí acerca de eso, ¿verdad? No, yo considero que sí voy a ir al cielo, porque mire, va a venir un evento que se llama el rapto de la iglesia. Y en ese rapto Dios va a llevar a los muertos en Cristo, los va a resucitar, y a los que estén vivos los va a transformar en el cuerpo y los va a llevar por 7 años a estar allá con el Señor.
Entonces, y luego, bueno, luego entonces volveremos otra vez a la tierra. Ahora entonces, eso es presentar defensa de la doctrina. Ahora, y lo que es bíblico. Bueno, entonces, y hay algunos grupos de gente que dicen que no van a ir al cielo y que andan predicando. Claro que sí. Hay gente que anda predicando y dice que no va a ir al cielo. Ahora, pero si a usted le dice, ahora entonces, otra pregunta que es común para todo el mundo. ¿Usted es salvo? Si le preguntaran a usted que es salvo, ¿qué diría usted? ¿Somos salvos, sí o no, hermano? Sí, somos salvos, pero ¿cómo presentaría la defensa de su salvación? Bueno, aquí hemos estudiado unos versículos que nos pueden ayudar, ¿verdad? En cuanto al apóstol Pablo. Pablo dice, bueno, yo era uno de los más grandes pecadores, pero Cristo me salvó por gracia y misericordia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora entonces, y dice que algunos naufragaron. Ahora, la fe, bueno, la gente puede decir que tiene la fe puesta y que tiene convicción, pero ¿puede cambiar la convicción por la influencia de otros? Claro que sí. ¿Puede cambiar la convicción? Aquí tuvimos a un hombre que estuvo con nosotros por 2 años estudiando la sana doctrina. 2 años estuvo con nosotros estudiando la sana doctrina y de repente digo, hermano, me voy de esta iglesia, me voy a congregar en otra iglesia porque aquí no profetiza, aquí no hablan en lenguas, aquí no imponen manos para dar el ministerio, aquí no hay nada de eso. Y allá son más alegres, me voy, que le vaya bien, si quiere regresar, ahí están las puertas abiertas. Y se fue. Ahora entonces, puesto allá, no me gusta esta iglesia porque esta iglesia solo en contra de mí profetiza. Mejor me voy para otra iglesia. ¿Y saben para dónde se fue? ¿Para qué iglesia se fue? Para la iglesia católica. Y ahora es uno de los que andan ahí organizando las religiosas procesiones y cosas. Ahora entonces, resulta que naufragó en la fe y ahora predica otra cosa. Ahora entonces, por lo tanto, la gente puede naufragar en la fe. Y tenemos ejemplos aquí. Y con este ejemplo vamos a terminar este estudio. Versículo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Ahora entonces, fíjense bien, dice que había 2 hombres, uno que se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Alejandro. Estos dicen que blasfemaron. ¿De qué blasfemaron? Vamos a la segunda carta de Timoteo y vamos al capítulo 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Dice el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿qué andaban predicando estos creyentes? No, hombre, no crean lo que el apóstol Pablo enseña, ni Timoteo ni los demás que andan con él. Porque miren, la resurrección ya fue. ¿Qué están esperando resurrección? Y fíjense que cuando se escribe la primera carta a los tesalonicenses, había un problema de estos. Los creyentes hacen preguntas a Pablo en cuanto a esto. En la primera carta a los Corintios, un capítulo entero en cuanto a la resurrección. ¿Por qué? Porque resulta
que algunos estaban predicando que ya no iba a haber resurrección. Ahora entonces, y Pablo lo ve como una enfermedad esta. ¿Y qué es la gangrena, hermanos? Cuando alguien se da un golpe y se le pone morado y la sangre deja de circular y se pone verde aquello, entonces esa infección lleva a la muerte. Entonces Pablo lo ve como esa enfermedad que mata. La predicación de estos hombres mataba a los creyentes de la fe, es decir, desviaba a la gente para que creyera otra cosa. Y por eso es que él le dice: te encargo, Timoteo, que milites la buena milicia, que defiendas plenamente la doctrina. Entonces, que no vayas a fracasar en esto. Ten cuidado de la doctrina. Ahora entonces, ¿es importante defender la doctrina, hermanos? Y cuidar la sana doctrina. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la sana doctrina garantiza también la verdad de Dios. Es decir, que si estamos enseñando, vamos a enseñar la verdad de Dios, no la verdad de los hombres. Entonces, y eso debe de ser algo primordial y fundamental en las iglesias. No debemos de descuidar la sana doctrina. Debemos de militar como el apóstol le llama a Timoteo, milita en la buena milicia. Vamos a quedarnos aquí. Señor Dios, gracias. Dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.